Basado en hechos reales. Algunos nombres y detalles han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Capítulo 1. La promesa. Río de Janeiro, 2009. La ciudad hervía en un ritmo de fiesta y fútbol. En los lujosos penthouses de la Barra, el portero Cássio Fernández, guardameta titular de uno de los clubes más importantes del país, brindaba con sus cuates por otra victoria más. La mesa repleta de bebidas y risas escondía, sin embargo, un mundo sombrío de vanidades, mentiras y promesas rotas. Entre las invitadas de la noche, una joven de belleza impactante llamaba la atención. Morena, con ojos intensos y postura firme. Era Lúcia Silveira, modelo en ascenso, conocida en sesiones sensuales bajo el seudónimo de Fernanda Soares. Cássio se acercó con su característico encanto. «Tienes ojos de quien sabe lo que quiere», le dijo él, mientras le ofrecía una copa de champán carísimo. «Y tú tienes palabras de quien promete lo que no va a cumplir», respondió ella, sin bajar la mirada ni un segundo, sosteniendo la copa con elegancia entre sus dedos delgados. La química entre ambos fue instantánea. El ruido de la fiesta parecía desvanecerse cuando cruzaban miradas. Lúcia no era como las otras chicas que solían rondar a los futbolistas. Había algo diferente en ella, una mezcla de fragilidad y determinación que Cássio encontraba irresistible. «¿Y cómo sabes que no cumplo mis promesas? Ni siquiera me conoces», preguntó él, acercándose más, su aliento cálido rozando el cuello de ella. «No necesito conocerte. Conozco a los de tu tipo», contestó Lúcia con una sonrisa que ocultaba cicatrices de decepciones pasadas. A pesar de sus palabras desafiantes, esa noche marcó el inicio de un romance tóxico. Entre encuentros secretos en hoteles de lujo y promesas vacías susurradas en la oscuridad, Lúcia comenzó a creer que finalmente dejaría atrás su pasado para vivir un futuro de estabilidad junto a la estrella del fútbol. Cássio la llevaba a restaurantes exclusivos donde nadie los molestaba, escondidos en reservados privados. Le regalaba joyas que ella aceptaba con una mezcla de emoción y recelo. La trataba como a una reina cuando estaban solos, pero en público fingía no conocerla. «Algún día todo será diferente», le prometía él mientras acariciaba su cabello en la penumbra de alguna suite lujosa. «Solo necesito tiempo para arreglar algunas cosas». «El tiempo pasa, Cássio, y las promesas se las lleva el viento», respondía ella, aunque cada vez con menos convicción. Con cada encuentro, con cada caricia robada, Lúcia se hundía más en un sueño del que temía despertar. A pesar de las advertencias de su intuición, se entregaba a esa relación con la desesperación de quien ha conocido demasiado la soledad. Mientras tanto, en el suburbio de Campo Grande, alejado del glamour y los reflectores, Sonia Moura, la madre de Lúcia, se partía el lomo para sobrevivir con una pequeña plantación de chiles. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo duro, contrastaban con la piel suave y cuidada de su hija, a quien rara vez veía. «¿Cómo estás, mija? Hace un mes que no sé nada de ti», le decía Sonia cada vez que lograba hablar con ella por teléfono. «Estoy bien, mamá. El trabajo de modelaje me consume todo el tiempo», mentía Lúcia, ocultando que pasaba los días esperando mensajes de Cássio. «Ten cuidado, mi niña. Esa vida de luces y cámaras puede deslumbrar, pero no todo lo que brilla es oro». Sonia trabajaba de sol a sol en su humilde terreno. Cultivaba los chiles más picantes de la región, famosos entre los vecinos y algunos restaurantes locales que se los compraban. Sus manos agrietadas contaban una historia de sacrificios que Lúcia intentaba dejar atrás. La vieja cabaña donde vivía Sonia estaba llena de fotografías de su hija. Algunas de cuando era niña, con su sonrisa inocente. Otras más recientes, recortes de revistas donde posaba con poca ropa bajo su nombre artístico, Fernanda Soares. Sonia suspiraba cada vez que las miraba. No juzgaba a su hija, pero temía por ella. El mundo era un lugar cruel para una mujer bonita con sueños grandes. «Santa Virgencita, cuídamela», rezaba cada noche, encendiendo una veladora frente a la imagen de la guadalupana que había traído consigo desde México muchos años atrás, antes de enamorarse de aquel brasileño que la abandonó poco después del nacimiento de Lúcia. 3 meses después del inicio de su relación, Lúcia notó cambios en su cuerpo. Sus periodos siempre habían sido regulares como un reloj, y el retraso de 2 semanas no podía significar otra cosa. La prueba de embarazo que compró en una farmacia lejana a su departamento confirmó sus sospechas. Embarazada. De Cássio Fernández. El famoso portero casado y con 2 hijos pequeños. Pasó 3 días encerrada, llorando hasta quedarse dormida, despertando para vomitar y volver a llorar. No contestaba los mensajes ocasionales de Cássio ni las llamadas preocupadas de su madre. Finalmente, decidió enfrentar la situación. Citó a Cássio en un café discreto del centro, lejos de los lugares que solían frecuentar. Él llegó tarde, como siempre,
con gafas oscuras y una gorra para no ser reconocido. «¿Qué pasa, hermosa?» «Me tenías preocupado», dijo él, inclinándose para besarla, pero ella apartó el rostro. «Estoy embarazada, Casio». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Vio cómo el rostro de él se transformaba, como la sonrisa encantadora se congelaba y se convertía en una mueca de pánico. Sus ojos, siempre cálidos cuando la miraban, ahora calculaban frías posibilidades. «No puede ser», murmuró él finalmente. «¿Estás segura que es mío?» Lucia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Nunca, en toda su vida, había sentido tanta rabia y humillación. «¿Cómo te atreves?», susurró, la voz temblorosa pero firme. «Sabes perfectamente que solo he estado contigo». Casio pasó una mano por su cabello, gesto que hacía cuando estaba nervioso. Miró alrededor para asegurarse que nadie los observaba. «Lo siento, no quise decir eso», se disculpó sin convicción. «Pero tienes que entender mi situación. Mi carrera está en su mejor momento. Acabo de firmar un contrato millonario con patrocinadores. Mi esposa y mis hijos». «No me interesa tu esposa ni tu contrato», lo interrumpió Lucia. «Solo quiero saber qué piensas hacer». Casio la miró fijamente, toda su arrogancia y encanto desaparecidos. Por primera vez, Lucia vio al hombre real detrás de la fachada de estrella deportiva. «No puedo tener ese hijo, Lucia». «Tú sabes eso», dijo él, la voz fría como hielo. «Te daré el dinero que necesites para solucionar el problema. Conozco una clínica discreta». Lucia sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Todas las promesas, todas las palabras dulces, todos los te amo susurrados en la intimidad, todo había sido una mentira. Una actuación perfecta de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería sin consecuencias. Se levantó lentamente, recogiendo su bolso y dejando el café intacto sobre la mesa. Sus ojos, secos ahora, reflejaban una determinación que hizo que Casio se removiera incómodo en su asiento. «Pero yo voy a tener este hijo», declaró ella, con una voz que no parecía la suya. «Con o sin ti». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del café, dejando atrás al hombre que creía amar. Con cada paso que daba, sentía que un nuevo camino se abría ante ella. Un camino duro, solitario quizás, pero suyo. Completamente suyo. Capítulo 2. El juego sucio. Meses después. Lucía, ahora con 7 meses de embarazo, se encuentra escondida en la casa de una amiga en Sao Paulo. Recibe amenazas anónimas y comienza a sospechar que está siendo vigilada. Decide buscar justicia. En un despacho oscuro, el abogado de Casio, Dantas, redacta una declaración para proteger a su cliente. «Ella quiere darte el bajón con el embarazo, güey. Y tú, mi estimado, tienes mucho que perder», le dice al portero. Mientras tanto, el mejor amigo de Casio, Marlon Max Carvalho, intenta convencer al portero de resolver todo discretamente. «Mano, no puedes dejar que esta vieja destruya tu carrera. Tienes que cortar esto de raíz». En Mato Grosso del Sur, Sonia recibe una llamada extraña, alguien diciendo saber el paradero de su hija. Ella se desespera. Los días pasan y Lucía no puede dormir. Cada sombra en la ventana parece una amenaza. Cada mensaje en su celular la hace temblar. Su amiga Renata la observa con preocupación mientras la ve acariciar su vientre abultado. ¿Has considerado hablar con la prensa?, le pregunta Renata una noche, mientras prepara un té de manzanilla para calmar los nervios de Lucía. «No quiero que mi bebé nazca en medio de un escándalo», responde Lucía, con los ojos llorosos. «Pero tampoco puedo seguir viviendo así, como una criminal, cuando no he hecho nada malo». En el lujoso apartamento de Casio en la zona norte, el portero recibe a su abogado y a Max. Los 3 hombres hablan en voz baja alrededor de una mesa de cristal donde reposan varios documentos legales. «El problema no es el niño», explica Dantas, ajustándose las gafas. «El problema es que si ella habla, la opinión pública te va a crucificar. Y tus patrocinadores no quieren estar asociados con un escándalo así, ¿me entiendes?». Casio se pasa las manos por su cabello perfectamente arreglado, visiblemente estresado. «Nunca pensé que llegaría a esto. Solo fue una noche, carajo». Max le pone una mano en el hombro. «Por eso mismo, compadre. Una noche no puede costarte la carrera de toda tu vida. Hemos trabajado demasiado para llegar hasta aquí». El celular de Casio vibra. Es un mensaje de su representante. Los rumores empiezan a circular en los círculos deportivos. La presión aumenta. Mientras tanto, en una pequeña ciudad de Mato Grosso del Sur, Sonia no puede dejar de mirar el número desconocido que la llamó. La voz al otro lado del teléfono había sido clara: «Sé dónde está su hija y lo que le hicieron.
Pero hablar tiene un precio. Con las manos temblorosas, Sonia marca el número de su esposo. No puede enfrentar esto sola. Su corazón de madre le dice que su hija está en peligro, más allá del embarazo. De vuelta en Sao Paulo, Lucía recibe un mensaje que la deja helada, una foto de ella entrando al edificio de Renata, tomada apenas ayer. Alguien la está siguiendo de cerca. Con el corazón latiendo fuertemente, decide que es hora de actuar. En la oficina de un abogado especializado en derechos de la mujer, Lucía cuenta su historia entre lágrimas. No quiero su dinero. Solo quiero que reconozca a nuestro hijo y que me deje vivir en paz. El abogado, un hombre de unos 50 años con una mirada compasiva pero firme, toma notas detalladas. Lo que describes podría considerarse acoso. Tenemos que documentar cada amenaza, cada mensaje. Y sobre la paternidad, pediremos una prueba de ADN después del nacimiento. Lucía asiente, sintiendo por primera vez en meses que alguien la escucha realmente. Esa misma tarde, Casio recibe una notificación legal que lo deja pálido. Su teléfono suena inmediatamente después. ¿Ya viste lo que hizo esa pinche vieja? La voz de Max suena alterada. Esto se va a poner feo, güey. Casio mira por la ventana de su apartamento, contemplando la ciudad que tanto lo había aclamado. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que todo el mundo supiera? ¿Antes de que los titulares empezaran a destrozar su imagen? Ese mismo día, Dantas elabora una estrategia. Vamos a adelantarnos. Habla con ella directamente, sin intermediarios que puedan complicar las cosas. El plan comienza a tomar forma. Un lugar privado, una conversación cara a cara, una oferta que ella no pueda rechazar. A kilómetros de distancia, Sonia y su esposo deciden viajar a Sao Paulo. El informante anónimo les ha dado una dirección, pero algo no se siente bien. El instinto maternal de Sonia está en alerta máxima. Bajo la lluvia suave de una tarde de otoño, Lucía recibe una llamada que nunca esperó. La voz profunda de Casio suena extrañamente conciliadora. Necesitamos hablar, Lucía. Por el bien del bebé. Ella duda, su mano protegiendo instintivamente su vientre. No tenemos nada que hablar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Por favor, la voz de Casio suena casi desesperada. Solo quiero hacer lo correcto. Tengo un sitio en Minas Gerais. Es tranquilo, privado. Podemos hablar sin presiones, sin abogados, sin todo este circo mediático que se nos viene encima. Lucía permanece en silencio, considerando sus opciones. Parte de ella quiere creer que él finalmente ha entendido, que quiere responsabilizarse. Vamos a conversar con calma. Resolver todo. Solo tú, yo y el bebé, insiste Casio con voz suave. En el fondo, mientras Lucía contempla la propuesta, no puede evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Es realmente una oferta de paz o hay algo más detrás de esas palabras amables? Lo que Lucía no sabe es que mientras ella habla por teléfono, un auto oscuro está estacionado frente al edificio de Renata, con dos hombres observando cada movimiento. Y en una oficina en el centro de la ciudad, Danta sonríe mientras prepara documentos que ella nunca debería firmar. ¿Aceptará Lucía encontrarse con Casio en su propiedad aislada? ¿Llegarán sus padres a tiempo para advertirle del peligro que ni ella misma alcanza a ver? ¿Y qué secretos oculta realmente Max, cuya lealtad hacia Casio parece ir más allá de una simple amistad? El tablero está puesto, las piezas se mueven en silencio, y Lucía, con su bebé en el vientre, camina sin saberlo hacia la trampa más peligrosa de su vida. Capítulo 3. La trampa. La hacienda en Esmeraldas parece tranquila, pero hay algo siniestro en el aire. El viento susurra entre los árboles como si quisiera advertir a Lucía sobre el peligro que la acecha. Las nubes oscuras se amontonan en el horizonte mientras ella baja del auto, observando la imponente casa de piedra frente a ella. Lucía es recibida por Max, quien la saluda con una sonrisa que no alcanza sus ojos. A su lado está una mujer de mirada gélida y postura rígida, Dayane, quien se presenta como la prima de Casio. Sus palabras salen como cubitos de hielo, formales pero distantes. Bienvenida a la hacienda, dice Dayane, extendiendo una mano que Lucía estrecha con cautela. Casio no está en este momento. ¿Dónde está?, pregunta Lucía, sintiendo como la ansiedad comienza a trepar por su espalda como una araña venenosa. Él llegará pronto, interviene Max con aquel gesto forzado que pretende ser amistoso. Dijo que quiere resolver todo. Le urgía que vinieras. Max toma su maleta y la guía por un pasillo largo decorado con fotografías antiguas de personas que Lucía no reconoce. Las tablas del piso crujen bajo sus pies, como si la casa misma estuviera quejándose de su presencia. Te preparamos la habitación de huéspedes, comenta Dayane, abriendo una pesada puerta de madera. Estarás cómoda aquí.
Lucía contempla la habitación, una cama grande con dosel, muebles antiguos de caoba, una ventana que da hacia el jardín trasero. Parece confortable, pero algo en ella grita que no debe quedarse allí. Tu celular, dice Max extendiendo la mano. Casio pidió que te lo guardáramos. Aquí la señal es muy mala, de todos modos. Antes de que pueda protestar, Dayane agrega con voz firme. Es por tu seguridad. Hay muchos periodistas queriendo una entrevista con la novia del famoso jugador. Lucía entrega el teléfono con reluctancia. Sus dedos tiemblan ligeramente mientras lo deposita en la palma de Max. ¿Cuándo llegará Casio? Insiste ella. Para la cena, responde Dayane, cerrando la conversación con un tono que no admite más preguntas. Las horas pasan con una lentitud tortuosa. Lucía intenta relajarse, pero cada sonido de la casa la sobresalta. El crujido de las maderas, el susurro del viento contra las ventanas, pasos lejanos que parecen acercarse pero nunca llegan a su puerta. La cena llega, pero Casio no aparece. Max se disculpa con una historia sobre negocios urgentes mientras sirve un vino tinto que Lucía apenas prueba. La comida sabe a cartón en su boca, cada bocado un esfuerzo inmenso. Mañana estará aquí sin falta, promete Dayane con aquella sonrisa que parece tallada en mármol frío. Cuando la noche cae completamente sobre la hacienda, Lucía se siente prisionera. Ha intentado explorar los alrededores, pero siempre hay alguien siguiéndola, vigilándola con la excusa de atenderla o mostrarle la propiedad. No hay teléfonos disponibles, no hay internet, no hay forma de comunicarse con el exterior. A medianoche, voces airadas la despiertan. Provienen del piso inferior. Lucía se levanta sigilosamente y se acerca a la puerta, presionando su oído contra la madera. No aguanto más, ella está echando todo a perder. Grita una voz masculina que Lucía reconoce como la de Max. Cálmate, responde la voz fría de Dayane. Casio dijo que lo manejaría él mismo. Pero no está aquí. Y ella hace demasiadas preguntas. ¿Qué pasará si descubre todo? Un llanto interrumpe la conversación. El bebé. Lucía siente que su corazón se detiene por un instante antes de volver a latir con fuerza. Es el hijo de Casio, tiene que serlo. Pero, ¿por qué lo mantienen oculto? ¿Por qué nadie mencionó su existencia? Los pasos se alejan, llevándose consigo las voces pero no el llanto del pequeño. Lucía espera unos minutos que se hacen eternos antes de abrir la puerta de su habitación. El pasillo está en penumbras, apenas iluminado por una tenue luz que viene del fondo. Siguiendo el sonido del llanto, Lucía avanza con pasos silenciosos, deteniéndose ante cada crujido del suelo. Finalmente, llega a una puerta entreabierta. Dentro, en una cuna sencilla, un bebé de pocos meses llora desconsoladamente. Lucía entra en la habitación y se acerca a la cuna. El niño, al verla, parece calmarse por un momento. Sus ojitos oscuros la observan con curiosidad mientras ella extiende una mano temblorosa para acariciar su mejilla sonrosada. ¿Quién eres, pequeñito?, susurra, sintiendo una extraña conexión con el bebé. ¿Dónde está tu mamá? Con cuidado, Lucía lo toma en brazos. El bebé se acurruca contra su pecho como si la reconociera, como si hubiera estado esperándola. Ella lo mece suavemente, tarareando una canción de cuna mientras sus ojos se llenan de lágrimas. No tengas miedo, le dice, aunque el miedo carcome sus propias entrañas. Vamos a estar bien. Pero en el fondo, Lucía sabe que nada está bien. Hay secretos oscuros en aquella hacienda. Secretos que podrían costarle la vida. Mientras acuna al bebé en sus brazos, una sombra se proyecta sobre la pared. Alguien está en el umbral de la puerta, observándola. Lucía se gira lentamente, esperando encontrarse con la mirada gélida de Dayane o la falsa sonrisa de Max. En cambio, se encuentra con un rostro que no había visto antes. Un hombre alto, de hombros anchos y expresión indescifrable. No es Casio, pero hay algo en sus ojos que le resulta familiar. No deberías estar aquí, dice el hombre con voz profunda. Es peligroso. El bebé, como si sintiera la tensión en el ambiente, comienza a llorar nuevamente. Lucía lo aprieta contra su pecho en un gesto protector. ¿Quién eres?, pregunta ella, con la voz temblorosa pero decidida. ¿Dónde está Casio? El hombre da un paso hacia ella, sus ojos fijos en el bebé. Debes irte de aquí esta noche, susurra con urgencia. Hay cosas que no sabes, cosas terribles. Antes de que pueda decir más, el sonido de pasos acercándose los alerta a ambos. El hombre mira hacia el pasillo y luego vuelve a fijar su mirada en Lucía. La cámara de seguridad del pasillo, dice rápidamente. Te está grabando. Ten cuidado con lo que haces. Con estas palabras, desaparece en las sombras,
dejando a Lucía con más preguntas que respuestas y un bebé que llora en sus brazos. Esa noche, mientras regresa a su habitación con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Lucía no puede evitar mirar hacia arriba, buscando la pequeña cámara de seguridad que el extraño mencionó. Allí está, en una esquina del techo, su luz roja parpadeando como el ojo de un depredador acechando a su presa. La cámara la sigue mientras entra en su habitación, registrando cada uno de sus movimientos. Lucía cierra la puerta y se apoya contra ella, respirando agitadamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos guardaba esta hacienda? ¿Y por qué sentía que cada minuto que pasaba la acercaba más a un destino fatal? Lo que Lucía no sabe es que aquella cámara de seguridad captará pronto la última imagen de ella con vida. La mostrará entrando en la habitación de huéspedes, cerrando la puerta tras de sí. Y nunca más saldrá. Mientras tanto, en algún lugar de la hacienda, alguien observa las imágenes de la cámara de seguridad con una sonrisa glacial en los labios. Un plan cuidadosamente elaborado está a punto de completarse, y Lucía es solo una pieza más en un juego macabro que comenzó mucho antes de su llegada a Esmeraldas. La pregunta es, ¿quién está realmente detrás de todo? ¿Y qué pasará cuando Casio finalmente aparezca? Porque en esta hacienda, nada es lo que parece, y las apariencias pueden ser mortalmente engañosas. Capítulo 4. O silencio. Sonia tentou registrar o desaparecimento, mas a polícia não o criou. Seguramente está de viajem. Mulheres como ela desaparece por tempo e depois retorna, dice o comisariou com desdén, apenas levantando a mirada de seu escritorio. A frustracao se acumulou no rosto de Sonia. Ele passou 3 días en dormir, ligando para hospitais, necroterios e cualquier pessoa que pudese saber sobre Lucía. Nada. Era como se a terra se la hubiera tragada. En cuanto hizo, Casio seguiu jogando como se nada fosse pasado. A imprensa continuou idolatrando os reflectores iluminaran cada de seus movimentos na cancha. Era o herói nacional, o homem do momento. Os jornalistas se amontoaran para conseguir uma entrevista, mas ninguém, absolutamente nada, mencionaba a Lucía. ¿Cómo pode ser que ninguém pergunte por ela? Murmuró Sonia en cuanto vía o partido na televisao, observando a celebracoes de Casio depois de marcar o gol decisivo. O tempo pasou como uma lentidão tortuosa. A semana se transformara memu mes, e o caso de Lucía foi enfriado pelas autoridades, enquanto Sonia seguiu tendo uma eranca aberta e palpitante. Uma mana iluminada, o telefone soou na casa de Sonia. Senhora Sonia? Fala o oficial Ramírez. Necesitamos que a venda a comisao seja urgente. O coracao de Sonia deu impulso. Habrían encontrou Lucía? O peor aún, seu corpo? Cuando chegou, o ambiente era tenso. Él elevó una pequeña sala onde había bebé, de aproximadamente 3 meses, envolto en una manta desgastada. Fue encontrado na favela de Santa Inés. Uma mulher o dejó como uma veía diciendo que retornaría inmediatamente, mas nunca se envolvería. Ha descricao que dio la vecina coincide con Lucía, rubia, delgada, ojos verdes, aunque dijo que parecía desorientada y estaba muy delgada. Sonia se acertó uno pequeño, que dormía plácidamente, ajeno o drama que o rodeaba. Suas pequeñas maos e a forma de seu rostro foran registradas inmediatamente para Lucía cuando era bebé. Ficemos testes de ADN, continua o oficial. Os resultados confirman que ele é filo de Casio e Lucía. A revelacao atingiu Sonia como rayo. Filo? ¿Lucía ja teve filo de Casio? Las piezas empezaban a encajar en su mente. O desaparecimiento repentino, o silencio de Casio, tudo tinha mais sentido agora. ¿Casio sabe disso? Preguntó Sonia con voz trémula. Lo estamos localizando. Más a algo maíz. O oficial dudó momento. Nos fomos designados para 2 nosos melhores detetives no caso. O detetive Joel Mendes. Joel Mendes era conhecido en todo o país pela sua dedicacao e pela sua capacidade de resolver os casos maíz complexos. Homem de 5 anos, como uma mirada penetrante que parecía poder ver a través das mentiras e das fachadas. Sua presença na comisao mudou completamente o ambiente. Señora Sonia, sou o detetive Mendes, se presenteou, estendendo sua mão con firmeza. Él estaba revisando o expediente de sua fila e, francamente, iso não me agradaba nada. A muitas inconsistencias, muito hilos sueltos. Joel era meticuloso, de coisas que não dejaban ningún detalle al azar. Comece a revisar as últimas chamadas de Lucía, seus movimentos bancarios, as cámaras de segurança próximas ao seu apartamento. O problema é que alguén ficou borrando huellas, comentou Joel, mostrando a Sonia relatorio. As cámaras do edificio de Lucía cairán misteriosamente na noite de seu desaparecimento.
Seu celular estaba desligado e nunca foi ativado. Iso não é coincidencia. Os días seguintes foram uma jornada de atividade. Joel interrogou os vecinos, as amigas de Lucía, até logrou uma entrevista com Cássio, que se mostrou surpreso com a noticia do bebé, mas manteve uma atitude fría e distante. Ese home me esconde algo, dijo Joel após o interrogatorio. Puedo olerlo. Muitos anos neste trabalho me ensinaram a detectar quando alguém está presente, e ele está cuidando de tudo. A investigação se intensificou. Joel formou uma pequena equipe dedicada exclusivamente ao caso de Lucía. Revisaron cada rincón, cada pista possível, por insignificante que pareciera. Uma noite, enquanto Sonia cuidaba do pequeno, quem temporariamente había posto sob seu cuidado, recebeu uma chamada de Joel. Tenho que verla agora mesmo. É importante, sua voz soa máis grave do que o habitual. Quando Joel chegou, seu rosto mostrou uma mistura de triunfo e preocupação. Está aqui Fede. E não é pouco, dijo, poniendo sobre a mesa o M sobre. Descobri algo en uma propiedade nas periferias da cidade, uma casa registrada em nome de UM primo de Cássio. Había saínas de que alguém estava retido ali contra sua vontade. Descobri cabello rubio e, hizo una pausa, rastros de sangue que coinciden como tipo de Lucía. O mundo parou detido por Sonia. A posibilidade de algo verdadeiramente terrível ter ocorrido en sua fila tornouse cada vez máis real. Acredita que está morto? Perguntou Sonia como M hilo de voz. Não sabemos com certeza, mas estamos acercándonos á verdade. Esa mesma noite, enquanto a investigação avancava, Joel recebeu uma chamada em seu telefone pessoal. Número desconhecido. Detetive Mendes, contestou com cautela. A voz no outro lado estava distorcida, irreconhecível. Te não informacoe sobre Lucía, dijo la voz. Mas não posso falar por telefone. É perigoso. Joel concordou como M encontrou em um lugar público, tomando todas as precauções necessárias. A pessoa nunca se apresentou, mas se deixou ficar no lugar acordado. Dentro havia dispositivo USB. Ao ouvir o conteúdo, o rosto de Joel se rompeu sombrío. Era áudio, uma captura de conversa. Testemunho anónimo de que había presenciado algo terrível. E vi o que ele hicieron, decía a voz trémula na captura. La enterraron bajo concreto. Cássio estaba lá, dirigindo tudo. Foi uma construcção nova, na zona leste da cidade. Eran as 3 da manhã. Nadie máis los vio, mas eu estaba ali, escondido. Tenho medo da minha vida, detetive. Mas não poderia me dar uma chamada. O áudio foi encerrado abruptamente. Joel sentiu escalonamento percorrendo sua espada. Se isso fosse certo, estaban diante de algo muito máis escuro do que había imaginado. O ídolo nacional, o herói de Miloes, poderia ser o assassino. Temos que nos mover rápido, murmurou Joel para si mesmo, enquanto guardaba o dispositivo. Antes que alguém máis desapareca. O que o detetive não sabia era que você era tarde demais. Alguém máis ouviu ese audio, alguém muito perigoso. E não foi disputado deixar os cabos sujos. Capítulo 5. La cacería. El sol caía implacable sobre la propiedad abandonada mientras Joel recorría meticulosamente cada rincón del sitio. Sus ojos entrenados escudriñaban el suelo, las paredes, cada espacio que pudiera ocultar alguna evidencia. No era su primera investigación, pero algo en este caso le revolvía las entrañas como nunca antes. Aquí, detective, llamó uno de los peritos, señalando unas manchas oscurecidas en el piso de madera desgastada. Parece sangre. Joel se acercó, agachándose para examinar las marcas. Con guantes de látex, pasó su dedo sobre la superficie. Ya está seca, pero es reciente, murmuró. Tomen muestras de todo. Absolutamente todo. El equipo forense trabajaba con la precisión de un reloj suizo, fotografiando, recolectando, preservando cada evidencia. En un rincón, entre las grietas del piso, brillaron algunos filamentos que llamaron la atención de Joel. Cabello, dijo, recogiéndolos con pinzas. Largos, negros, podrían ser de ella. Las horas pasaron mientras desmontaban prácticamente el sitio entero. Cada centímetro fue analizado, pero la evidencia más importante seguía sin aparecer, el cuerpo de Lucía. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó Joel al jefe del equipo forense, un hombre canoso con décadas de experiencia. Las muestras de sangre son consistentes con el tipo sanguíneo de la víctima. Los cabellos también coinciden con sus características. Tendremos que esperar el análisis de ADN para confirmarlo, pero hizo una pausa significativa. Puedo decirte que hubo violencia aquí, Joel.
Mucha violencia. Joel apretó la mandíbula. En sus 15 años de carrera, había visto lo peor de la humanidad, pero este caso le estaba consumiendo de una manera distinta. Tal vez porque sabía quién era el culpable, pero aún no podía probarlo completamente. ¿Y el cuerpo? Si lo escondieron aquí, lo hicieron muy bien. O lo más probable, lo trasladaron, completó Joel. Necesitamos ampliar el perímetro de búsqueda. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un motel barato en la frontera con Paraguay, Max se miraba en el espejo del baño sucio. Sus ojos enrojecidos por la falta de sueño reflejaban el terror que lo perseguía. Había sido fácil para él cruzar la frontera con documentos falsos. El dinero de Casio había abierto todas las puertas necesarias. Tomó su teléfono desechable y marcó el único número que tenía guardado. ¿Está hecho?, preguntó la voz al otro lado. Sí, pero hay un problema. Ese detective está más cerca de lo que pensábamos. Mantente escondido. Ya me encargo yo. Max colgó, lanzando el teléfono al inodoro. Lo observó hundirse antes de jalar la cadena. Ahora estaba verdaderamente solo. En la capital, los titulares de los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa que no fuera la desaparición de Lucía y la posible implicación de Casio Moreira, el ídolo nacional. Las redes sociales ardían con hashtags divididos. Almohadilla Justicia para Lucía y Almohadilla Casio Inocente luchaban por dominar las tendencias. Casio aparecía en televisión, inmaculadamente vestido, con un traje azul marino y una expresión de indignación calculada. Esto es una calumnia, declaraba frente a una multitud de periodistas. Estoy siendo perseguido por hizo una pausa dramática, prostituta rancorosa que intentó extorsionarme. Nunca tuve una relación con ella más allá de lo profesional. Los flashes de las cámaras capturaban su rostro perfectamente compuesto, mientras su abogado, a su lado, asentía con gravedad estudiada. Mi cliente es víctima de una campaña de difamación, añadió el abogado. Tenemos pruebas de que la señorita Lucía intentó extorsionar a varias figuras públicas en el pasado. La nación se dividía entre aquellos que no podían concebir que su ídolo fuera capaz de semejante atrocidad y los que exigían justicia, recordando otros casos donde celebridades habían quedado impunes ante crímenes similares. Lo que nadie podía explicar era la súbita desaparición de Dayane, la mejor amiga de Lucía y la última persona que la había visto con vida antes de su encuentro con Casio. Su departamento aparecía vacío, como si hubiera huido precipitadamente, llevándose apenas lo esencial. En un hotel modesto de Belo Horizonte, Sonia Rodríguez, con el rostro marcado por el dolor y el insomnio, golpeaba la puerta de la habitación 307. Joel abrió, sorprendido de ver a la madre de Lucía allí. Señora Rodríguez, debería estar descansando. ¿Cómo podría?, respondió ella, con una voz que fluctuaba entre la rabia y el quebranto. Era mi única hija, detective. Mi única hija. Joel la invitó a pasar. La habitación estaba llena de papeles, fotografías y mapas. La investigación se había convertido en su obsesión. Estamos cerca, le aseguró, aunque no estaba completamente convencido. Tenemos evidencia suficiente para solicitar una orden de arresto contra Casio. No me interesa que lo arresten, respondió Sonia con una calma inquietante. Quiero encontrar a mi hija. No puedo enterrarla solo en la memoria, ¿entiende? Necesito despedirme. Sus palabras golpearon a Joel como un puño en el estómago. Había estado tan concentrado en atrapar al culpable que casi había olvidado lo más importante, Lucía. Le prometo que la encontraremos, señora Rodríguez. Ella lo miró fijamente, como evaluando la sinceridad de su promesa. Tengo algo que quizás le interese, dijo finalmente, sacando un pequeño diario de su bolso. Encontré esto entre las cosas de Lucía, en un compartimento secreto de su joyero. Creo que tenía miedo de que alguien lo encontrara. Joel tomó el diario con manos temblorosas. Las últimas páginas contenían nombres, fechas y lugares. Detalles sobre sus encuentros con Casio, pero también información sobre otras personas influyentes. Esto cambia todo, murmuró Joel, sintiendo que por fin tenía la pieza que faltaba. 2 días después, tras presentar la nueva evidencia y los resultados del análisis de ADN que confirmaban que la sangre encontrada en el sitio era de Lucía, Joel consiguió la orden de arresto contra Casio Moreira. La detención se produjo frente al lujoso restaurante donde Casio cenaba con inversores. Las cámaras de televisión, alertadas anónimamente, capturaron el momento en que el ídolo nacional era esposado y conducido a un coche policial. «Esto es un error», gritaba, mientras los flashes iluminaban su rostro descompuesto por la sorpresa y la ira. «Soy inocente. Es una conspiración». La nación entera contemplaba atónita la escena en televisión, en directo. El rostro de Casio,
antes símbolo de éxito y admiración, ahora mostraba el pánico desnudo de quien ve desmoronarse su imperio de mentiras. Pero mientras Joel observaba la detención desde la distancia, su teléfono vibró con un mensaje desconocido: si quieres encontrar a Lucía, busca donde nace el río que nunca muere. El detective frunció el ceño, intrigado. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Y qué significaba? Mientras Casio era introducido en el coche policial entre gritos y flashes, Joel comprendió que esto apenas comenzaba. La verdadera cacería, la búsqueda de Lucía y de todas las respuestas, apenas estaba tomando forma. Y en algún lugar, escondida entre las sombras, Diane observaba todo desde la pantalla de un viejo televisor, sabiendo que pronto sería su turno de hablar o de correr. Capítulo 6. El tribunal de Contagem jamás había estado tan abarrotado como aquella mañana. Los periodistas se apretujaban en las últimas filas, mientras que en las primeras se encontraban los familiares de Lucía, con rostros devastados por el dolor y la espera. Sonia, madre de Lucía, mantenía la mirada fija en los tres acusados que acababan de entrar escoltados por policías: Casio, Max y Diane. El juez Mendonca, conocido por su severidad, entró en la sala provocando un silencio sepulcral. Con casi 30 años de carrera, había presidido cientos de juicios, pero ninguno había captado tanto la atención pública ni tocado tantas fibras sensibles en la comunidad de Contagem. Se abre la sesión del caso número 47823, Ministerio Público contra Casio dos Santos, Maxwell Ferreira y Diane López, acusados de homicidio triplemente calificado en contra de Lucía Ferreira Oliveira, anunció el secretario del tribunal. El fiscal Joel Ramírez se puso de pie. Era un hombre de mediana edad, con lentes rectangulares y una carpeta repleta de evidencias que colocó sobre su mesa con un golpe seco. Señoría, este no es un simple caso de homicidio. Es un caso de traición, premeditación y crueldad extrema. Estos tres acusados, dijo señalándolos, planearon durante semanas cómo atraer a Lucía Ferreira hacia una trampa mortal, y después de ejecutar el crimen, ocultaron su cuerpo para prolongar el sufrimiento de su familia. Dantas, el abogado defensor, un hombre de traje impecable y sonrisa practicada, se levantó inmediatamente. Su señoría, la fiscalía carece de pruebas contundentes. Sin cuerpo no hay delito. Además, mi defendido, Casio dos Santos, apenas conocía a la víctima y no tenía motivo alguno para desearle mal. El público murmuró con indignación. El juez golpeó su martillo para restablecer el orden. Proceda con la primera testigo, señor fiscal, ordenó el juez. Llamo a declarar a Marcela Ribeiro, compañera de trabajo de Lucía. Una joven de aproximadamente 25 años avanzó temblorosa hacia el estrado. Después de jurar decir la verdad, comenzó su relato. Lucía estaba muy nerviosa las semanas antes de desaparecer. Me contó que Max la buscaba constantemente, que no aceptaba la ruptura. Un día me mostró mensajes donde la amenazaba diciendo que si no era para él, no sería para nadie. Max, desde el banquillo de los acusados, negaba con la cabeza mientras mantenía una expresión impasible. La siguiente testigo fue Ana Paula, la vecina que vio salir a Lucía la noche de su desaparición. Eran como las 9 de la noche. Lucía salió muy arreglada. Me dijo que tenía una cita importante, que tal vez significaría un nuevo comienzo en su vida. Sonreía mucho, parecía feliz, su voz se quebró. Fue la última vez que la vi. El fiscal Joel presentó entonces el testimonio del empleado del bar Cantino da Serra, quien confirmó haber visto a Lucía con Casio aquella noche. Estuvieron bebiendo por 1 hora aproximadamente. Ella parecía contenta al principio, pero después noté que discutían. Él le insistía en salir del lugar, como apresurándola. El momento más impactante llegó cuando Joel presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad. La sala quedó en completo silencio mientras todos observaban la última imagen conocida de Lucía, saliendo del bar con Casio, quien miraba constantemente su celular. Esta comunicación por mensajes, explicó Joel mostrando registros telefónicos, era con los otros dos acusados, Max y Diane, que esperaban en el punto acordado para ejecutar su plan. Sonia, la madre de Lucía, comenzó a llorar desconsoladamente al ver las imágenes de su hija sonriendo, sin saber lo que le esperaba. Cuando llegó el turno de Dantas para contrainterrogar, su estrategia causó indignación. Señoría, quiero presentar estos registros médicos de Lucía Ferreira. Como verá, había consultado a un psiquiatra 3 veces en el último año. Tenía episodios de inestabilidad emocional y... «Protesto», gritó Joel. «La defensa está intentando denigrar a la víctima». «Mi hija no estaba loca», gritó Sonia desde su asiento, siendo consolada por familiares. El juez Mendonca miró con severidad a Dantas. «Abogado, limítese a hechos relevantes para el caso o lo sancionaré».
La tarde avanzaba mientras cada testigo añadía piezas al rompecabezas. Un técnico forense presentó rastros de sangre encontrados en la cajuela del auto de Max, confirmados como de Lucía. Un análisis de geolocalización situaba los teléfonos de los 3 acusados en la misma zona remota la noche de la desaparición. Lo más impactante fue cuando presentaron una grabación de audio recuperada del celular de Diane, donde se escuchaba a los 3 planeando cómo atraer a Lucía. Si Casio la invita, ella aceptará, se escuchaba decir a Max. Después la llevas donde acordamos y nosotros nos encargamos del resto. La voz de Diane respondía, ¿y si alguien nos ve? Nadie va a ese lugar a esa hora, y sin cuerpo, no hay crimen, contestaba Max. Los acusados se hundían en sus asientos mientras la evidencia los abrumaba. Diane empezó a llorar. Casio mantenía la mirada perdida. Solo Max conservaba una extraña calma, casi desafiante. Cuando los 3 acusados fueron llamados a declarar, Diane fue la primera en quebrarse. Yo solo vigilaba, sollozó. Nunca quise que muriera. Max me dijo que solo le darían un susto. Casio, por su parte, intentó minimizar su participación. Solo la llevé al lugar. No sabía lo que planeaban hacer. Max, sin embargo, se mantuvo en silencio, amparándose en su derecho a no declarar contra sí mismo. Después de 8 horas de testimonios y evidencias, llegó el momento de los alegatos finales. Joel se dirigió al jurado con pasión. Hoy hemos visto cómo 3 personas planearon fríamente acabar con la vida de una joven inocente. Lucía Ferreira tenía sueños, tenía familia, tenía futuro. Todo le fue arrebatado por un hombre que no aceptaba un rechazo y 2 cómplices dispuestos a ayudarlo en su venganza. La justicia exige una condena ejemplar. Dantas intentó una última defensa desesperada. Sin cuerpo, la duda persiste. No podemos condenar basados en suposiciones. El jurado se retiró a deliberar. Tras 2 horas que parecieron eternas, regresaron con un veredicto unánime: culpables de homicidio triplemente calificado. El juez Mendonca se preparó para dictar sentencia. La sala entera contenía la respiración. Casio dos Santos, por su participación en este atroz crimen, lo condenó a 17 años de prisión. Casio bajó la cabeza, mientras su familia lloraba en las gradas. Maxwell Ferreira, como autor intelectual y material del homicidio de Lucía Ferreira, lo condenó a 22 años de prisión. Max ni siquiera pestañeó. Diane López, por su complicidad, la condenó a 15 años de prisión. El juez hizo una pausa y miró directamente a los condenados. Y aún así, la justicia será incompleta sin el cuerpo. Una familia no podrá cerrar su herida mientras Lucía no descanse en paz. Les recuerdo que cualquier información que proporcionen sobre la ubicación del cuerpo podría considerarse para una reducción de pena. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Los familiares de Lucía se abrazaban con un sentimiento agridulce. Había justicia, pero no cierre. Mientras los guardias se llevaban a los condenados, Max giró brevemente la cabeza hacia Sonia, la madre de Lucía, y esbozó lo que pareció una media sonrisa. Lo que nadie sabía es que la historia no había terminado. Un hombre que sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de Lucía, y por qué la verdad era mucho más perturbadora de lo que todos imaginaban. Capítulo 7: El precio de la verdad. Años habían pasado desde que Lucía desapareció. Joel, con algunas canas prematuras, seguía necio en resolver el caso. Una mañana recibió una llamada inesperada. «Tengo información sobre Lucía», dijo una voz áspera. «Me dicen, Bola». Era Tira cuando todo pasó. «Te escucho», respondió Joel mientras buscaba una pluma. «No por teléfono, güey. Nos vemos en la cafetería del mercado. En 1 hora». En el mercado atascado de gente, Joel conoció a Bola, un vato fornido con un bigotazo y una cicatriz en la mejilla. «¿Qué sabes sobre Lucía?», preguntó Joel sin rodeos. «Todo. Yo ayudé a esconder su cuerpo», confesó el ex policía. «Está en un galpón abandonado cerca del viejo aserradero». «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque me estoy muriendo, cabrón. Cáncer. Quiero irme con la conciencia un poco más limpia». Al día siguiente, Joel llegó al galpón con un equipo forense. Siguiendo las indicaciones de Bola, encontraron una mancha oscura en el suelo de concreto. Los técnicos trabajaron meticulosamente hasta que apareció el primer hueso. Una osamenta. Los análisis confirmaron, era Lucía. Joel visitó a Sonia, quien había envejecido antes de tiempo por el dolor. «Señora Sonia, encontramos a su hija», dijo Joel. La noticia golpeó a Sonia como un puñetazo. Sus hombros se sacudieron en un sollozo. «Mi niña. Mi pobre niña. La señora merece enterrar a su hija con dignidad. Y los responsables pagarán».
En otra parte de la casa, Miguel, el hijo de Lucia de 14 años, hojeaba un libro. Había crecido con sus abuelos, especialmente con Sonia. «Abuela, ¿cómo era mi mamá?» «¿De a de veras?», preguntó un día. «No solo las cosas bonitas. Tu madre era la persona más valiente que he conocido. Y creo que ya es hora de que conozca su historia completa». Esa noche, Sonia sacó una caja de madera con el nombre de Lucia grabado. «Estas son las cosas de tu mamá. Sus cartas, fotos, diarios. Ya tienes edad para conocerla a través de sus propias palabras». Miguel encontró fotos, recortes y cartas amarradas con un listón rojo. Con manos temblorosas, leyó: «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Pero quiero que sepas que cada día pensé en ti, te amé con cada latido». Al final de la última carta encontró las palabras que cambiarían su vida. «Si algo me sucede, por favor, cuenta la verdad a mi hijo. Él necesita saber quién fue su madre y por qué hice lo que hice. La verdad, aunque duela, es siempre el camino hacia la luz». Mientras tanto, en una mansión al otro lado de la ciudad, un hombre recibía una llamada. «¿Cómo que encontraron el cuerpo?», gritó furioso. «Bola», habló. «Encárgate de él. Y del periodista también. Nadie puede saber lo que pasó esa noche». Lo que no sabía era que la verdad, una vez liberada, es como un río desbordado. Imparable. Y pronto alcanzaría a todos los que participaron en el crimen contra Lucia. La justicia, aunque tardía, comenzaba a caminar. El auditorio quedó en completo silencio cuando la pantalla se oscureció y los créditos comenzaron a aparecer. Lágrimas silenciosas corrían por los rostros de los espectadores mientras procesaban lo que acababan de presenciar. El documental Sombras de la Fama había sido más poderoso de lo que cualquiera hubiera anticipado. La directora, una cineasta reconocida por su trabajo en temas sociales, subió al escenario para los aplausos que ahora inundaban la sala. Su voz temblaba ligeramente al tomar el micrófono. «Esta noche no celebramos un estreno», comenzó. «Honramos una memoria. La de Lucía, pero también la de tantas otras mujeres cuyas historias permanecen en la oscuridad. Este documental es para todas ellas». En primera fila, Sonia Santana se mantenía erguida a pesar del peso emocional. Sus ojos, que habían derramado un océano de lágrimas en los años transcurridos desde la pérdida de su hija, ahora reflejaban una determinación inquebrantable. A su lado, un niño de unos 10 años apretaba su mano con fuerza. Breno, el hijo de Lucía, era el vivo retrato de su madre, los mismos ojos intensos, la misma sonrisa tímida, la misma fortaleza silenciosa. El documental se estrenó simultáneamente en salas de cine y plataformas digitales, convirtiéndose inmediatamente en tema de conversación nacional. Recreaba meticulosamente la vida de Lucía, desde sus humildes orígenes hasta su trágico destino. Mostraba a la joven soñadora que había sido, no solo la víctima en que los medios la habían convertido. A través de testimonios de amigos, familiares y expertos, el filme exponía las dinámicas de poder que habían permitido que alguien como Casio creyera tener derechos sobre la vida de otros. «Nunca imaginé que tendría tanto impacto», comentó Joel a su esposa mientras veían las noticias desde la tranquilidad de su porche. Después de décadas dedicadas a resolver los crímenes más oscuros, el investigador finalmente había colgado la placa. Su último caso había sido el de Lucía, y se había asegurado de cerrarlo con justicia antes de retirarse. «Tú sabes mejor que nadie que algunas historias necesitan ser contadas», respondió ella, sirviéndole un té caliente en aquella tarde fresca de otoño. En las grandes ciudades del país, miles de mujeres tomaron las calles en manifestaciones masivas. Llevaban fotografías de Lucía junto a las de otras víctimas de feminicidio. Sus voces se unían en cánticos que exigían justicia y cambios en un sistema que seguía protegiendo a los poderosos. «Ni una más», gritaban frente a los edificios gubernamentales. «Reforma ya». El impacto fue tal que el Congreso comenzó a debatir una nueva ley que llevaría el nombre de Lucía, estableciendo penas más severas para los feminicidas y modificando los procedimientos judiciales para proteger mejor a las víctimas. Mientras tanto, en una prisión de máxima seguridad, Casio Méndez observaba estas noticias con expresión indescifrable. Los años tras las rejas habían opacado su otrora deslumbrante presencia. Las canas prematuramente aparecidas y las profundas arrugas en su rostro evidenciaban que el tiempo en prisión pesaba mucho más que el tiempo en libertad. Sus abogados habían presentado una nueva solicitud de libertad condicional, argumentando buen comportamiento y el tiempo ya cumplido. El antes ídolo nacional se aferraba a la esperanza de recuperar algo de su vida anterior. Sin embargo, la reacción pública ante el documental y las manifestaciones influyeron decisivamente en el sistema judicial. Solicitud denegada, leyó su abogado en la visita siguiente, sin poder ocultar su frustración.
El tribunal considera que la gravedad del delito y el impacto social del mismo hacen imposible conceder la libertad condicional en este momento. Casio golpeó la mesa con impotencia. Han pasado años. ¿Cuánto más tengo que pagar? El documental revivió todo, Casio, explicó el abogado, guardando los papeles en su maletín. La opinión pública está totalmente en tu contra. Tendremos que esperar. Lejos de ahí, en un pequeño pueblo paraguayo casi olvidado por el mundo, Max observaba el atardecer desde el porche de su modesta casa. Había envejecido prematuramente, más por el peso de la culpa que por el paso del tiempo. Vivía bajo un nombre falso, relacionándose lo mínimo con sus vecinos. Cada día era una rutina diseñada para pasar desapercibido, para que nadie reconociera en él al hombre que había participado en aquella noche fatídica. A veces, cuando el silencio de la noche se volvía insoportable, Max escribía páginas y páginas de confesiones que nunca enviaría, detalles de lo sucedido que seguían atormentándolo. Era su penitencia, su forma de recordar que, aunque hubiera escapado de la justicia, nunca podría escapar de sí mismo. La noticia sobre la captura de Bola en Brasil llegó hasta él a través de un periódico local. Su antiguo compañero, quien también había huido tras el crimen de Lucía, había sido finalmente aprehendido, no por ese caso sino por otro igualmente brutal. En un bar de carretera, Bola había matado a una joven después de una discusión, repitiendo el patrón de violencia que lo había convertido en cómplice años atrás. Era cuestión de tiempo, murmuró Max para sí mismo, arrugando el periódico. Algunos nunca cambian. Una tarde cualquiera, Joel recibió una carta sin remitente en su buzón. La abrió con la cautela profesional que nunca lo abandonaba a pesar del retiro. Dentro, una simple nota escrita a mano que decía, la verdad nunca muere. Gracias por no dejarla desaparecer. No había firma, pero Joel no la necesitaba. Reconocía la caligrafía de aquellos informes confidenciales que había recibido durante la investigación, revelando detalles cruciales sobre los movimientos de Casio. Su informante anónimo, quien había arriesgado todo para ayudar a esclarecer el caso, seguía ahí fuera, observando. Joel guardó la nota en el mismo cajón donde conservaba los recortes de prensa sobre el caso. Era su forma de recordar que, a pesar de los costos personales, haber persistido en busca de la justicia había valido la pena. Una mañana soleada, Sonia y su nieto Breno visitaron el cementerio donde, finalmente, después de que los restos de Lucía fueran encontrados, pudieron darle un descanso digno. En sus manos llevaban un pequeño árbol de hipé, el favorito de Lucía, para plantarlo junto a la lápida. ¿Crees que a mamá le gustará?, preguntó Breno mientras cavaba cuidadosamente un hoyo para las raíces. Ella amaba los hipés, respondió Sonia con una sonrisa nostálgica. Decía que eran como la vida misma, aparentemente muertos durante meses, para luego estallar en colores cuando menos lo esperas. Juntos plantaron el árbol, sus manos uniéndose sobre la tierra húmeda en un ritual que simbolizaba tanto el final de un doloroso capítulo como el comienzo de otro lleno de memoria y esperanza. Ahora, hija, puedes descansar, susurró Sonia acariciando la lápida. Cuidaremos de tu árbol como cuidamos de tu memoria y de tu hijo. Breno permaneció un momento en silencio, contemplando la fotografía de su madre en la lápida. Nunca la había conocido realmente, solo a través de historias, fotografías y ahora, el documental. Sin embargo, sentía una conexión profunda con ella, como si una parte de Lucía viviera dentro de él. Los años pasaron, y Breno creció convertido en un joven reflexivo y determinado. A los 18 años, después de ver nuevamente el documental Sombras de la Fama, tomó una decisión que venía contemplando desde hacía tiempo. Abuela, dijo una noche mientras cenaban, necesito verlo. Necesito conocerlo en persona. Sonia dejó caer el tenedor, entendiendo inmediatamente a quién se refería. Breno, ¿estás seguro? Necesito hacerlo, respondió con una determinación que recordaba dolorosamente a Lucía. No por él, sino por mí. Por mamá. Después de varias discusiones y reflexiones profundas, Sonia finalmente accedió a acompañarlo. Tramitaron los permisos necesarios para visitar la prisión, un proceso que les tomó semanas debido a la notoriedad del recluso. El día señalado llegó con una sensación de irrealidad. Breno sentía el corazón latiendo en su garganta mientras esperaban en la sala de visitas. Sonia, a su lado, mantenía la compostura a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. En su celda, Casio recibió la notificación de que tenía visita. Frunció el ceño, confundido. Hacía años que nadie lo visitaba, excepto su abogado ocasionalmente. Sus antiguos amigos, compañeros de equipo y familiares lo habían abandonado gradualmente, incapaces de reconciliar la imagen del ídolo deportivo con la del hombre condenado por un crimen atroz. Cuando entró a la sala de visitas y vio a aquel joven, Casio sintió que le faltaba el aire.
Era como ver un fantasma, un recordatorio viviente de su crimen. El parecido con Lucía era innegable, los mismos ojos, la misma forma del rostro. Y junto al joven, Sonia, la mujer cuyas lágrimas habían pesado sobre su conciencia durante todos estos años. «Hola, padre», dijo Breno con voz sorprendentemente firme. «Vine a conocerte». Las palabras cayeron como losa sobre Casio, quien se desplomó en la silla frente a ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez desde que había sido capturado, no hubo arrogancia en su postura, no hubo la máscara del famoso atleta injustamente tratado. Yo, balbuceó, incapaz de articular palabras coherentes mientras las lágrimas corrían por su rostro envejecido prematuramente. Perdóname, logró decir finalmente, dirigiéndose tanto a Breno como a Sonia. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, perdóname. Sonia no pudo contenerse más. Los años de dolor contenido, la rabia silenciosa que había mantenido a raya para criar a su nieto con amor y no con odio, todo explotó en un llanto desgarrador. Ver al hombre que había destruido a su familia, al que había arrebatado a su hija y dejado a un niño sin madre, era demasiado. Pero paradójicamente, verlo así, destruido y suplicante, no le trajo la satisfacción que alguna vez creyó que sentiría. Breno, por su parte, mantuvo la compostura. Había venido con un propósito, con preguntas que necesitaban respuestas. Respiró profundamente antes de formular la que más lo había atormentado durante toda su vida. ¿Por qué?, preguntó con la voz ligeramente quebrada por la emoción. ¿Por qué le hiciste eso a mi madre? ¿Y por qué me dejaste vivo? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de aquella sala gris. Casio levantó la mirada, enfrentándose por primera vez a los ojos que eran idénticos a los de aquella joven cuya vida había arrebatado en un acto de violencia inexcusable. No lo sé, respondió con sinceridad dolorosa. No hay un día que no me pregunte lo mismo. Era como si no fuera yo mismo esa noche. Como si algo oscuro me hubiera poseído. Hizo una pausa, luchando por encontrar palabras que sabía serían insuficientes. Y tú, cuando te vi ahí, tan pequeño, tan indefenso. Fue el único momento de claridad que tuve. No pude hacerte daño. Algo me detuvo. Quizás lo único humano que quedaba en mí en ese momento. Breno asintió lentamente, procesando las palabras que, aunque sinceras, no podían reparar el vacío que había marcado toda su vida. ¿Sabes?, continuó Breno después de un silencio prolongado. Durante años te odié. Te imaginaba como un monstruo. El documental, las noticias, todo lo que escuchaba sobre ti alimentaba ese odio. Casio bajó la mirada, aceptando cada palabra como el justo castigo que merecía. Pero ahora que te veo, prosiguió el joven, solo veo a un hombre roto. Y me pregunto si ese odio que sentía me estaba destruyendo a mí tanto como a ti. Sonia observaba a su nieto con asombro y orgullo. La madurez de sus palabras, la profundidad de su reflexión, eran un testimonio de que, a pesar de la tragedia, habían logrado construir algo hermoso a partir de las cenizas. No vine a perdonarte, aclaró Breno. No creo tener ese derecho. El perdón le correspondería a mi madre. Yo solo vine a entender, a poner un rostro real al fantasma que ha perseguido mis sueños desde que tengo memoria. Casio asintió, comprendiendo perfectamente. Es más de lo que merezco, respondió con voz quebrada. Pero quiero que sepas que cada día, cada hora en este lugar, he pensado en ella, en ti, en todo lo que les arrebaté. Un guardia se acercó, indicando que el tiempo de visita estaba por terminar. Breno se puso de pie, seguido por su abuela, quien no había vuelto a pronunciar palabra. Puede que vuelva, dijo Breno antes de marcharse. Tengo más preguntas. Sobre ella. Sobre esa noche. Quizás algún día logre entender. Mientras se alejaban, Casio los observó con una mezcla de remordimiento y un extraño alivio. Por primera vez en años, había enfrentado directamente la consecuencia más pura de sus acciones, aquel joven que crecía sin madre por su culpa. Al salir de la prisión, Breno respiró profundamente el aire libre, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Sonia, abrazándolo protectoramente. Estoy en paz, respondió él, mirando hacia el horizonte. Por ahora. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras se alejaban de aquellos muros grises, era que la visita de Breno había desencadenado algo inesperado en Casio. Esa misma noche, el exfutbolista comenzaría a escribir una confesión completa, detallando no solo su participación en la muerte de Lucía, sino también revelando nombres de otras personas poderosas que habían estado involucradas y que nunca habían sido expuestas. Nombres que, cuando salieran a la luz, sacudirían los cimientos mismos de aquel caso que todos creían cerrado.
Las sombras de la fama ocultaban secretos aún más oscuros que pronto serían revelados, y Breno descubriría que la historia de su madre era mucho más compleja y aterradora de lo que el documental o los periódicos habían contado jamás.